Vamos, dile. Entrar en tu presencia, Jesús. Oh sí, Señor, revélanos. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más a ti, queremos tu presencia, Jesús. Vamos, dile una vez más, y el que está. Y al que está sentado en el trono, y al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Vamos, dile conmigo. Y al que está sentado en el trono, y al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, Sea la honra y el la honra y el poder. Y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria. sea la honra y el poder, sea la gloria, Sea la honra. sea la honra y el poder. Levanta su mano derecha conmigo y di lo siguiente. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que me enseñes a conocerte, a entenderte, Dios de la gloria. Te pido que me guíes a través de tu Santo Espíritu, Dios de la gloria. Que no salga de ese lugar como entré, sino que salga de ese lugar renovado y lleno de tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia me dice, dale ese fuerte aplauso al Rey de Reyes. Dáselo fuerte. Gloria al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Esta semana le pregunté al Señor, Señor, ¿qué quieres que predique? Y quería predicar sobre el cuarto nivel demoníaco, lo que día vimos de la tumba vacía. Y recuerda que vimos los niveles demoníacos y predicamos el tercero. Pero el Señor tocó mi corazón y me puso el Dios Trino, la segunda parte. Amén. Y yo sé que este sábado que pasó lo predicamos y algunos salieron entusiasmadísimos porque entendieron. Otros salieron así como un poquito como que no entendemos muy bien. Pero gloria a Dios, vamos a hacerlo en forma de conversatorio. Amén. En forma de conversatorio, están todos dispuestos a preguntarme cosas y aquí vamos a hacerlo. Vamos a hablar de uno de los misterios más grandes y polémicos, incomprensibles para muchos. Y es un misterio que se ha discutido por casi 2000 años. Amén. Y nosotros, recordando de la primera parte, empezamos lo siguiente: el Dios Trino. Hay algunos cristianos que creen en tres dioses. Hay algunos cristianos que creen que Jesús no es Dios. Y si usted cree que Jesús no es Dios, dice Jesús, si usted no creéis que yo soy, en vuestros delitos y pecados moriréis. Recuerda que los misterios de Dios, ya vimos el nombre de Dios, ya vimos los dos fuegos, purificador y el fuego consumidor, que es más largo sobre la doctrina del infierno. Y estamos viendo el Dios Trino. ¿Y dónde radica este problema? Y usted me dice, pastor, ¿por qué hizo esto? Porque necesitamos que usted aprenda doctrina. Amén.
¿Por qué? Porque ahorita lo que necesita la iglesia es una iglesia firme y no una iglesia que esté tambaleando. Y yo a veces le digo al Señor, Señor, los culpables somos los predicadores porque siempre hacemos mensajes evangelísticos, mensajes de levántate, y no está mal, pero no estamos recibiendo palabra sólida. Amén. Y entonces empezamos a decir que aquí radica un problema porque dice, en el principio era el verbo es la palabra. Lo vimos en la anterior. En el principio era la palabra y la palabra era Dios. Vamos a leerlo primero con el verbo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En nuestro lenguaje el verbo es el que señala la acción del sujeto. Pero aquí verbo es la palabra. Amén, dígame amén si me están entendiendo. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Quién es la palabra? Jesucristo, lo vimos, amén. Vamos a verlo en una versión más avanzada, NTV, y dice, en el principio era la palabra, en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Présteme en un banquito, por favor. No, sin banquito. Bueno, no, con banquito. Resulta que en el principio estaba Dios sentado en su trono. Amén. ¿Y dónde está Jesús? ¿Quién es el verbo? La palabra de Dios. ¿Amén o no amén? El verbo es la palabra de Yahweh. Y todas las cosas las hizo Dios con la palabra de su poder. ¿Y dónde se manifestaba el Espíritu? Sobre la faz de las aguas. Entonces cuando usted lee a Juan, usted dice, en el principio ya existía la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. ¿Cómo va a separar usted la palabra de mí? Imagínese que usted en su casa dice, Pepito Pérez hace el aseo y usted se va. Entonces dice, Yasmín dijo que Angie hacía el aseo. ¿Quién dijo? Yasmín. ¿La palabra es quién? Yasmín, ¿cierto? Pues imagínense que lo mismo era con Dios y la palabra ya existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. Dígame amén. Vamos a ver lo que pasó en el principio. Entonces está Dios en el trono. Esto es un recorderis de la prédica del sábado, amén, de la primera parte, no la puedo recordar toda. Pero dice, en el principio, ¿qué dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Están todos de acuerdo? Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Recuerda que todo estaba cubierto con agua. Amén. Dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Está Dios Padre sentado en el trono, está el Espíritu Santo moviéndose por la faz de las aguas, por el universo. Amén. ¿Y dónde está Jesús? Bueno, en el 3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue hecha la luz. ¿Dónde está Jesús? La palabra de Dios. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Me están entendiendo, sí o no? Por eso dice en Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Dónde radica el problema? El problema radica es que la palabra se hizo carne. El problema radica es cuando dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Dónde radica el problema? En que la palabra de Dios se convierte en carne. ¿Dónde radica el problema? En que la palabra de Dios se hace carne. Y ahora va un problema más grande. ¿Cuál problema? En que la palabra de Dios resucita en carne, en cuerpo glorificado. ¿Recuerdan el relato entre Jesús y María? Cuando María le dice Rabón y él le dice, no me toque, porque no he subido a mi Dios. Subo a mi Dios y a vuestro Dios, a mi Padre y a vuestro Padre. Entonces dijimos,
que en el cielo habían tres deidades. Eso está en la primera en la primera parte, y fuimos a Apocalipsis, donde está Dios centrado en el trono, y en el centro del trono está el Cordero de Dios, Jesucristo. Vimos en el trono de Dios, en el trono de Jesucristo, vimos a la Trinidad por todo el Antiguo Testamento, vimos a Elohim, vimos cuando dice y hagamos, vimos la Menra de Yahweh, vimos los Targum de Jonathan y Onqueleos, vimos cantidades de cosas. Si se perdió la prédica, la puede buscar por Facebook. Vamos a ver cómo, y para eso es edificando los muros, para instalar una cámara. La idea es comprar 2 cámaras, nos sale por 7 millones y medio cada cámara, y la idea es comprar 2 cámaras para poder también transmitir la imagen. Amén. Entonces, ¿dónde radica el problema? El problema es en que la palabra se hace carne. Y vimos estos 3 personajes, y el primero de hablar de la Trinidad o Triunidad es este personaje llamado Teófilo de Antioquía, un obispo. Y entonces él empezó a decir, la Trinidad se deja ver claramente en la palabra de Dios. ¿Qué es Trinidad? Un solo Dios manifestado en 3 personas. No son 3 dioses, porque entonces somos politeístas. Nosotros creemos en un solo Dios, uno solo, manifestado en 3 personas. Y vimos algo que quiero enseñarles, vuelvo a repetirles, ven ahora tú. Esta chica, bueno, no, primero vamos a hacerlo con la construcción, quédese ahí. Lo vimos y lo explicamos de la manera de la construcción. Rosita me dijo, explícalo ahorita con la esencia, tranquilos. La Trinidad opera de esta manera. Vamos a hacer la construcción de la iglesia. ¿Quién hace los planos? ¿Quién hace el diseño? Dios Padre. ¿Quién paga la construcción de la iglesia? Dios Hijo, Jesucristo, ¿cierto? ¿Y quién edifica la iglesia? ¿Cómo se llama? El Espíritu Santo. A esta chica hay un plan de salvación. ¿Quién diseña el plan de salvación? Dios Padre. Yo no lo escucho. ¿Quién diseñó el plan de salvación? ¿Quién pagó la salvación de ella? Jesucristo, Dios Hijo. Pero ¿quién es el que edifica o la transforma a ella o hace la obra en ella? Dale ese fuerte aplauso a Rey de Reyes, Señor de Señores. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Es interesante saber todo esto porque yo necesito saber cómo Dios opera en mí. Yo necesito saber lo que Dios está haciendo en mi vida y lo que Dios está haciendo a través de su Santo Espíritu. Por eso Jesús dice, cualquiera que hable contra el Padre le será perdonado, cualquiera que hable contra el Hijo le será perdonado, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en esta vida ni en la otra. ¿Me están entendiendo? Ahora vienen 2 problemas grandes. El primer problema es que aparecen los sabelianos con el modalismo, diciendo que Dios no es una Trinidad y diciendo que el Padre se llama Jesús, el Hijo se llama Jesús y el Espíritu Santo se llama Jesús, y nosotros los llamamos los Jesús solos y son la Pentecostal Unida de Colombia. Si ellos se enteran que usted está yendo a una iglesia, eso lo persiguen y empiezan a decirle que usted va mal, que se va para el infierno, que no se ha bautizado en el nombre de Jesús, y eso empiezan una perseguidera. Ellos solo persiguen gente. Y como nosotros casi no damos doctrina, ellos a toda hora doctrina. Y dice uno, pero por todos lados se ve la Trinidad. Ahorita lo vemos, ya lo vimos en la prédica pasada durante todo el Antiguo Testamento. Ahorita lo vamos a ver en el Nuevo Testamento. Y este hombre, Sabeliano, era un teólogo, pero más que teólogo, era un líder en el siglo II. Y ahora aparece este otro hombre. Me equivoqué. Perdóname. San Agustín, perdóname. Perdóname, no aparece Sabeliano, aparecen estos 2 que hablan también de la Trinidad. Estaba elevado. Hablan de la Trinidad y ahora sí aparece Sabeliano, perdón. Aparece Sabelio con el modalismo y aparece este otro llamado Arriano, los testigos de Jehová. Entonces los testigos de Jehová van un poquito más allá, porque dicen que Jesús no es Dios,
que Jesús fue una creación de Dios y que el Espíritu Santo es una fuerza activa. Y ahí sí se complica la cosa porque se meten un poquito más al fondo. Y resulta y pasa que todas estas cosas son herejías. Y usted recuerda por qué Juan Calvino mandó a matar a Miguel Servet, lo mandó a ejecutar. Porque Miguel Servet dijo, él era modalista, y dijo que nosotros creíamos en un perro de 3 cabezas, refiriéndose al perro de Cerbero, perdón, el perro del inframundo, de Cerbero, el perro del inframundo. Y entonces Juan Calvino lo mandó a ejecutar en el 1560 y algo. ¿Por qué? Por hereje. Amén. En ese tiempo era una cosa impresionante. Por eso hay que tener la lengua quieta. Yo he visto pentecostales diciéndole, no, es que ustedes creen en de 3 cabezas, y uno dice, ¿por qué no te quedas callado más bien con lo que no entiende? ¿Por qué no te quedas callado más bien con lo que no sabes y seas un poquito más para usted respetuoso, amén, o para las cosas de Dios? Porque cuando Jesús hizo un milagro, ellos atrevidamente le dijeron, es que los milagros que hace Jesús los hace porque tiene demonio, a Belcebú, amén, príncipe de los demonios. Y Jesús les dice, cualquiera que hable contra el Padre será perdonado, contra el Hijo le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu de Dios no le será perdonado ni en esta vida ni en la otra. ¿Amén o no amén? Dale ese fuerte aplauso a Rey de Reyes y Señor de Señores. Pastor, ¿por qué nos enseña esto? Porque resulta y pasa que usted debe que entender cómo opera la Trinidad, y la Trinidad se ve por todos lados. Vamos a ver cómo lo llamaban los apóstoles. Amén. Para que usted, cuando se vaya de este lugar, usted salga con una idea y se afirme. Y cuando usted se encuentre con un pentecostal, no se agarre a pelear, solamente dígale, estás equivocado. Y dice así, Pablo le dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. ¿Yo con quién tengo comunión? ¿Quién es el que me ayuda? ¿Quién es el que me edifica? ¿Quién es el que intercede por mí? El Espíritu Santo. Amén. Gracias, Jesucristo intercede en el cielo. Pero dice Romanos 8:26 que el Espíritu intercede por nosotros. ¿Cómo hemos de pedir? Como nos conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén. Hay gente que ha escuchado interceder al Espíritu Santo. Pero ahora yo le digo una cosa. Esta niña se aparta del Evangelio, ¿cierto? Y entonces el Espíritu Santo lleva a mi hermana Cleo y la pone a clamar por esta niña. Y el Espíritu Santo está intercediendo a través de ella, por ella. Amén. Si usted sabe estas cosas, usted puede libremente decirle, Espíritu Santo, ayúdame. Usted libremente puede tener comunión con el Espíritu Santo. Hay gente que dice, no, no hable con el Espíritu Santo. No, no hable solo con Dios Padre. Y entonces, mi comunión es con Él, con el Espíritu Santo. Mi comunión es con Él de una manera maravillosa, que tengo que ser uno con Él, tengo que contarle las cosas, tengo que entender lo que Él quiere hacer conmigo y tengo que entender cuando Él se entristece o contrista en mi vida. El Espíritu Santo es tan delicado que se contrista fácilmente. ¿Usted ha contristado al Espíritu Santo? No me diga, por favor. Entonces Pablo lo llama de esa manera y mira cómo lo siguen llamando. Gloria a Dios. En Corintios capítulo 12 versículo 3 al 6 dice de la siguiente manera: por tanto hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama maldito a Jesús. Anatema es maldito. ¿Saben eso? Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. ¿Quién es el que le revela a usted? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que trabaja en usted? El Espíritu Santo. Amén. Y él sigue revelando y dice, ahora bien, hay diversidad de dones. ¿Cuántos dones hay? Hemos visto eso, iglesia. ¿Cuántos dones hay?
Toca volverla a bautizar. Usted que se rió, ¿cuántos dones hay? 9. No. ¿Quién dijo 9? Saquen a ese diácono, por favor. ¿Cuántos dones hay? Hablamos de dones. No, padre, no. Bueno, gracias por su sinceridad. ¿Alguien sabe cuántos dones hay? ¿Quién dijo 7? ¿Quién dijo 7? Anótenme el nombre, por favor, que entren a discipulado. ¿Quién dijo 12? No, mano. Sí ves que nos hace falta doctrina, pero eso lo predicamos el jueves. 21 contando los 5 de Jesús, ministerios, quiten los 5 ministerios. Y en Romanos 12:3, 12:6 aparecen 9. Y en 1 Corintios 12:3 al 14, al 13 aparecen otros 9, pero 2 se repiten. Perdón, 1 se repite, entonces le quitamos 1 y realmente dones son, ¿cuántos? Le quitamos 2, ¿cuántos dones son? 16. ¿Cuántos ministerios son? Ah, eso se lo saben. Entonces yo les he enseñado cuál es cuál es este ministerio, el del apóstol, porque va a todos lados, ¿sí o no? ¿Cierto? El apóstol va a todos lados. ¿Cuál es este? El del profeta, porque es el que señala de parte de Dios, señala el pecado. ¿Cuál es este? El evangelista, el ministerio más grande, el de Jesús. ¿Cuál es este? Porque es el que se casa con la iglesia, el del anillo. ¿Cuál es este? Maestro, porque un maestro se necesita en todos lados y cabe en todos lados. Amén. Dele ese fuerte aplauso a Rey de Reyes. Entonces dice, hay diversidad de dones. ¿Quiénes dan los dones? El Espíritu Santo. Hay diversidad de ministerios. ¿Quién los da? El Señor Jesucristo. Amén. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, en todos es el mismo. ¿Por qué no nombran solo una sola persona y nombran a los 3? Porque se deja ver claramente una Trinidad. Amén. Y esto es interesante porque usted saque su Biblia. Levánteme la mano quienes trajeron Biblia. Los que no traigan Biblia, háganse con uno que es cristiano. No me levante el celular, por favor. No me levante el celular. ¿Listo? ¿Usted sabe en la tierra cuántos son los que dan testimonio aquí en la tierra de que usted es cristiano? Le tocó preciso a esta diácono. Y ella que sufre pánico escénico y de pena. Me gasta la empanada y no le pregunto nada. No, mentira, lo siento. No, es broma. Usted en la tierra, 3 son los que dan testimonio que usted es cristiano en la tierra. El Espíritu Santo da testimonio que tú te convertiste a Cristo porque la gente te ve a ti cambiar y dice, yo conocía que ese era tremendo, ese era eso, ese era lo otro, pero ahora ha cambiado. Mire Dios cómo lo ha cambiado. ¿Quién lo hace? El Espíritu Santo. ¿Cuál es el otro que da testimonio en la tierra? ¿Y qué es el agua? ¿Qué es nacer de agua? Ay, yo se lo he enseñado. Ah, el bautismo, ¿sí o no? El agua es el que da testimonio aquí en la tierra de que usted ha cambiado. ¿Y cuál es el otro que da testimonio en la tierra? ¿La sangre de quién? Que te ha perdonado. Amén. Pero vamos un poquito más allá, porque dice Primera de Juan 5, del 6 al 8, en la Reina Valera, que usted tiene ahí en su mano. Este Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque estos son los 3 son los que dan el testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. ¿Y estos 3 son qué? ¿Y ahí qué vamos a hacer con eso? Bueno, listo. Porque 3 son los que dan testimonio en la tierra: el agua, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. Pastor, se deja ver claramente una triunidad. Un Dios manifestado en 3 personas. Entonces, aquí la señorita diácono, yo siempre tomo de ejemplo el diácono que está acá, es cuerpo, es alma y es espíritu. Pero los 3 forman al Liceo. ¿El alma es igual al cuerpo?
No. ¿El espíritu es igual al cuerpo? ¿El cuerpo es igual al alma? No. Pero los tres son Lisé. Lisé está entre los tres, está conformada por los tres. Qué hermoso entender, o qué hermoso cuando nosotros podemos ver la revelación de Dios en estas cosas. ¿Por qué? Porque usted dice, es importante entender esto. Ahora, si yo no me he bautizado, ay, ya se va a poner el pastor pesado. Hermano, yo siempre le digo, pilas con eso. ¿Por qué? Porque necesitamos, dice, ay, yo quiero que Dios me cambie, pero si usted no hace nada por cambiar, ay, yo quiero que Dios me prospere. ¿Cómo te va a prosperar Dios si tú eres rebelde? Y cuando su hijo se porta rebelde y usted le da las cosas, ¿qué pasa? Alguien que me diga, no cambia. ¿Qué más? Grítelo para que su mamá la escuche. No, mentira. Se vuelve más rebelde. Y usted le dice, Señor, bendígame, tienes que cambiar. Señor, dame paz, tienes que cambiar. Señor, tienes que cambiar tu manera de pensar, tu manera de comportarte, para que así Dios pueda actuar en su vida. Si no, Dios no actúa en su vida. Pastor, pero ya estoy naciendo de espíritu, amén, pero nace de agua, por favor. Me gusta cuando todos se quedan callados. Levanten la mano quien tiene sueño. Sáquenla, por favor. Sigamos, por favor. Entonces, nosotros vemos claramente cómo lo llama Pedro. Dice Pedro, ya vimos cómo lo llamaba Pablo. Dice Pedro, elegido en la presencia de Dios Padre. Bueno, Pedro empieza a nombrar a Dios Padre también. En la santificación del espíritu con E mayúscula. Si fuera espíritu humano sería con E minúscula. Espíritu con E mayúscula significa el Espíritu Santo. Dice, en la santificación del espíritu, ¿quién es el que me santifica? El espíritu, amén. Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia, paz, sean multiplicadas. Digo cantidades y cantidades de citas, no las puedo colocar todas. Y entonces viene y te dicen, no, está mal. Mira, aquí se congregaba un chico y el chico estaba bien, lo empezaron a perseguir porque tenía unos familiares de esa doctrina y lo perseguían. El chico empezó confundido y me dijo una vez, pastor, bautíceme nuevamente, pero bautíceme en el nombre de Jesús porque voy a perder. Yo me quedé mirando y yo solté la risa. Yo le dije, hermano, ¿cómo así? Sí, pastor. Yo le dije, no, hermano. Y empecé a darle doctrina y empecé a decirle, estás mal. Y otra cosa, si no entiendes, si no sabes, pregúntale a tu pastor, amén, o pregúntale a Dios, Dios, ¿qué está pasando con esto y con lo otro? Pero te garantizo que la Trinidad es la esencia y la naturaleza de Dios. Dale ese fuerte aplauso a Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Quién vive? Y a su nombre. Gloria a Dios, amén. Entonces usted va a entender esto. Se la voy a ver de esta manera. Y por eso traje la butaca acá, amén. La butaca que Anita me dijo que la explicara con la butaca porque ella entendió con la butaca. Bueno, antes de empezar allá, empiezo acá. ¿Cómo se llama esto? Butaca, banquito, silla, dejémoslo en butaca. Pero antes de llamarse butaca, ¿qué era esto? Un palo, un árbol, madera, ¿sí o no? ¿Esto está compuesto del árbol? ¿La misma esencia del árbol? Pero ahora se llama ¿cómo? ¿Y es el mismo árbol? Pero ahora ¿cómo se llama? Butaca. Bueno, creo que se llama butaca, ustedes me están haciendo dudar. Resulta y pasa que Anita lo entendió con esto y dice la Biblia de la siguiente manera. La Biblia lo menciona así. En los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo.
¿Cómo hizo Dios el universo? ¿Por la palabra de quién? ¿Y quién es la palabra? Entonces, cuando usted lee Colosenses, lo vimos la vez pasada, Colosenses 1:16 dice que todas las cosas fueron hechas por Él, para Él, sean principados, tronos, dominio, potestades, todo fue hecho por Él y para Él. ¿Amén o no amén? Si no me cree, búsquelo ahí en la Biblia porque yo le puedo estar hablando mentiras. El cual, siendo el resplandor de su gloria, ¿quién es el resplandor de la gloria de Dios? Jesucristo, el Hijo. Y la imagen misma de su sustancia, y que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Jesús es la misma sustancia de Dios, porque es la palabra de Dios. Amén. Entonces, como es la palabra de Dios, ¿cierto? Todas fueron las cosas creadas por Él. ¿Dónde radica el problema? Cuando Jesús resucita en cuerpo glorificado y ahora usted ve a Jesús sentado a la diestra del Padre. ¿Cuál es la diestra? La derecha. ¿Cuál es la siniestra? La izquierda. Si me ha entendido, dele un fuerte aplauso a Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Quién es el que vive? Y a su nombre. Entonces, mi hermano, ¿por qué muchas veces nos confunde? Porque no nos enseñan estas cosas. Porque muchas veces la adoración de nosotros no fluye, no llega. Porque muchas veces usted no sabe de manera pedir, pastor, ¿cómo le pido a Dios? ¿Cómo oro? ¿Cómo le pide uno a Dios? Alguien que me diga. Orando en el nombre de Jesús. ¿Qué dice Jesús? Que le tengo que pedir a Dios en el nombre de Él. ¿Amén o no amén? Pero ¿quién es el que me guía a pedir? Yo no lo puse acá, pero usted búsquelo en su Biblia, Romanos 8:26. Porque no le puedo poner todas las citas bíblicas, ¿cierto? ¿Por qué, pastor? No, porque es necesario que usted también traiga Biblia. Yo a veces digo, no, ¿será que lo estoy aperezando? Pero para poder que me rinda la predicación, yo le coloco todas las citas bíblicas. Y usted dice, de igual manera, el Espíritu en su Biblia. Usted está buscando en la Biblia, ¿cierto? El Espíritu con E mayúscula. Nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Alguien es débil acá? Para debilidades es lo que nos sobra, hermano. ¿Alguien está pasando por un problema? ¿Alguien está siendo tentado? No me conteste. ¿Alguien sufre de depresión? No me conteste. ¿Alguien sufre de, no sé, de ansiedad? ¿Alguien está en una dificultad de salud? Entonces dice la Biblia, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como nos conviene? No lo sabemos. Espíritu Santo, no soy capaz de orar, ayúdame. Pero el Espíritu mismo intercede con nosotros con gemidos, ¿qué? Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Dale ese fuerte aplauso a Rey de Reyes, Señor de Señores. Pastor, ¿por qué no me he caído? Porque el Espíritu Santo coloca gente a interceder por usted. Pastor, y me está pasando esto. Pues enciérrate en la pieza y dile, Espíritu Santo, ayúdame. Necesito tu ayuda, esto y esto me pasa. Pastor, estoy siendo tentado, te arrodilla y le dice, Espíritu Santo, necesito tu ayuda. No me puedo caer, Dios mío, necesito levantarme. ¿Y quién cree que te levanta? Es impresionante saber cómo tengo que pedir. Señor, estoy sufriendo de depresión, tengo una tristeza profunda, tengo estos problemas, tengo esas cosas. ¿Se acuerda que el jueves que pasó vimos Silencio Mortal? ¿Cómo la depresión está matando a la gente? Y la vimos y yo veía la cara de los hermanos y yo decía, Dios de la gloria. Hermanos en estados de depresión. Y uno dice, ¿y acá qué está pasando? Conocedores de Dios. Y lo vimos porque un muchacho en el paraíso se quitó la vida.
Y entonces nosotros decíamos, Dios de la gloria. Lo vimos porque una pastora de una iglesia súper grande en Bucaramanga se quitó la vida. Lo vimos porque la mayoría de pastores en Estados Unidos se suicidan. También vimos que si usted se quita la vida se va para el infierno. Con citas bíblicas y todo. Si alguien tiene algo contrario, usted viene y me trae, comparamos citas bíblicas y todo. Entonces es interesante saber quién es el que me ayuda en mi debilidad. Entonces Jesús va y no lo podemos, pero Jesús dice, yo y el Padre habitan. Acá me calmo, me acelero mucho, me emociono. Jesús dice así, a ustedes les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Recuerda cuando Jesús está con sus discípulos y empieza a hablar que Él se va y ellos se entristecen. Y le dice, es que a ustedes les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, vendrá el Consolador, el Espíritu de Dios. Y yo me voy, y yo y el Padre vendremos y haremos morada en usted. O sea que el Padre y el Hijo viven en mí. ¿A través de quién? ¿Jesús en cuerpo podía entrar en mí? No. Pero Jesús a través de su Espíritu, o Dios en su Espíritu, puede entrar en mi vida. ¿Quién es el que opera en mi vida? Dios. ¿Quién es el que me escogió? Dios. ¿Quién es el que me escogió desde el vientre de mi madre? Dios. Tuvo en mente, en memoria mi nombre. Dios sabía qué iba a pasar. Dios sabía dónde me iba a comportar. Pero aún así confió en mí. Y aún así me dijo, mío eres tú y yo te edificaré. Dale ese fuerte aplauso a Rey de Reyes. ¿Quién es el que vive? Gloria a Dios. Déselo fuerte. Amén. Aleluya. Me encuentro cristianos que no saben de la Trinidad. Años. Cuando hicimos el primer capítulo, se acercaron muy sinceramente, decía, pastor, años que tenía tanta confusión y pensé que eran tres dioses. No, pues si crees en tres dioses, estás perdido porque Dios no es politeísta. ¿Me están entendiendo? Dios no es politeísta. Y esto es más interesante. ¿Quién conoce el Shema judío? ¿Alguien lo ha escuchado? No, usted yo creo que ha escuchado que dice, oh Israel. ¿Se acuerda que ellos lo hacen en el Shabbat? Yahweh nuestro Dios, Yahweh uno es. Ellos lo dicen en hebreo suena Shema Israel, pero ellos lo dicen gritados, una cosa impresionante. Y se suben en los montes altos y ponen unos equipos grandísimos y empiezan cuando va a empezar el Shabbat. Y empieza a grito entero, Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echai. Gritan grandes. Y uno le pone los pelos de punta y suena los chofar. Para ellos no es dificultad esto porque ellos entenderían la mirra de Yahweh. Dificultad para nosotros y nuestra mente latina. Ellos sabían que el Mesías tenía que ser divino. Y no me le meto con la unión hipostática, 100% Dios, 100% hombre. Dejamos para otra parte. Lo dejamos quizás para el cuarto nivel de demoníaco que viene en estos días. Amén. Entonces, ellos entendían esto y la oración de ellos se la tenían que decir a sus hijos en todo lugar. Y le decían, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. No es tres, uno. Nosotros no creemos en tres dioses, nosotros creemos en un Dios manifestado en tres personas. En el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Si lo cree, dale ese fuerte aplauso a Rey de Reyes, Señor de Señores. Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echá. Uno es, en español se traduce como, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Pero la palabra Echá se traduce en una unidad. Bueno, mi esposa, ¿dónde está mi esposa? Allá está mi esposita. Dios me ve a mí y a mi esposa como ¿qué? Como uno solo, pero somos dos.
pero nos ve como uno solo. Amén. O sea que es una unidad compuesta, mas no absoluta. ¿Usted qué cree? ¿Nosotros podemos cometer herejía al no saber esto? Mira, vamos a ver una de las sectas que vas a cometer herejía, y estamos hablando de la Pentecostal Unida de Colombia. Que no nos escuche porque aquí, bueno, pues, ¿sí o no? ¿Qué podemos hacer, sí o no? No, nosotros hemos tenido pentecostales acá, uf. Dicen modalismo. El Padre se llama Jesús, el Hijo se llama Jesús, y eso le da uno tratado, uno dice, de por Dios. Al menos dígale el nombre original de él. ¿Cómo es el nombre original de él? Yeshua. Al menos dígale Yeshua Hamashiach. Jesús es el Mesías. No, es Jesús, y uno dice, Jesús es un nombre puesto, nombre dado sobre todo nombre. Ahorita lo vamos a ver. Fue un nombre puesto. Primera pregunta. Uy, se fue hasta las 3 de la mañana esto. Vamos a hacerlo preguntándome. Pregunta 10,000. Pastor, es que la cita bíblica de ahorita quedó mal. No es Deuteronomio 4:6, sino Deuteronomio 6:4. Gracias. Me quedó mal y mire, una persona por fin lo corrigió. La cita anterior me quedó mal, es Deuteronomio 6:4. No es 4:6. ¿Qué tal usted escriba allá y le diga, venga, le enseño la palabra de Dios? Deuteronomio es 4:6. Y mire, imagínese, ¿sí ve que quedó mal? Y es 6:4. Amén. Pero seguimos acá. Entonces, estamos acá. Los segundos de cometer herejía, y voy a hablar pasito porque, pues, sí, los testigos de Jehová, mi hermano. Uy, estos sí que están más perdidos que los católicos, hermano. Claro. Primero dicen que infierno no existe, entonces ¿de qué vino a salvarnos Jesús? Segundo dice que los 144,000 son de los reinos de los testigos de Jehová y ya están en el cielo y son ellos. Tercero, que el cielo no existe, que el cielo es acá y que la tierra no va a ser destruida sino renovada. Escriben al diablo con D mayúscula y a Jesús con D minúscula porque Jesús es un semidios, Jesús fue creado. Y uno dice, ¿cómo así? Y empieza de ahí para allá un montonón de herejías. El Espíritu Santo es una fuerza activa. Que el Espíritu Santo no tiene ningún poder, es una fuerza ahí ya, y listo, hágame el bendito favor. Los otros que aparecen en el tercer lugar, yo creo que en el primer lugar son los católicos, hermano. Con el politeísmo de los católicos. Tranquilo, usted no necesita creer en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, usted cree en Mamita María, dicen ellos, ¿no? Usted cree en Mamita María que ella lo entra al cielo. Ah, no se llama María, se llama Carmen. Se llama la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Torcoloma. Mire, ¿sabe por qué yo empecé a hacer todo esto? Porque yo tuve una persona acá, llevaba casi un año y algo en la iglesia. Y él todavía tenía, ellos todavía tenían la Virgen de Guadalupe metida en la habitación. Hermano, cuando a mí me contaron eso, y a mí se me revolvió todo. Yo decía, Dios, yo lo estoy haciendo mal, yo lo estoy haciendo mal, yo estoy haciendo mal. Sí, lo estoy haciendo mal. Porque no estamos doctrinando a la gente. Ah, pero ya habíamos dado idolatría. Sí, pero él llegó después de que dimos idolatría. ¿Ustedes recuerdan las 9 de idolatría y brujería? Tenemos que volverlo a dar. Que fue súper buenísimo eso, la iglesia se llenaba los sábados. Tenemos que volverlo a dar, sobre todo de idolatría, brujería, todas esas cosas. Y entonces cuando yo me enteré de eso, yo me fui diciéndole, Dios, doctrínelos. Si no le gusta, pues hermano, aguánteselo por misericordia. Pero es la verdad. Los otros son los mormones, creyendo en John Smith, el libro de la gran perla, creyendo en que Dios nos va a adjudicar un universo, en que Satanás es nuestro hermano, y bueno, todo ese cuento tan grande, y todo ese cuento y que usted los ve. Claro, ellos empiezan predicándole a Jesucristo, después le muestran el libro de John Smith, y empiezan por el camino, y después usted empieza más enredado ahí que todo la tía. Sí.
usted ya no va a volver a leer la Biblia de la misma manera cuando Jesucristo, lee de la siguiente manera. Y usted ya lo va a entender diferente. Juan 17, del 1 al 8, dice así. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como les he dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Y a quién? A quien has enviado. Estamos bien, ¿cierto? Ahora dice acá: yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. ¿Por qué Jesús dice con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese? ¿Por qué? Porque Él ya estaba antes de todos los tiempos. Él era Dios. ¿Dónde estaba Jesús? En la palabra de Dios. Jesús es la palabra de Dios. Amén. Entonces Él le dice: glorifícame al lado tuyo con la gloria que tuve antes de que el mundo fuese. Antes de Jesús no hay nada. Por eso dice: yo soy el alfa y la omega. Yo soy el principio y el fin. Antes de mí no hay nada y después de mí no habrá nada. Amén. Dale ese fuerte aplauso a Rey de Reyes, Señor de Señores. He manifestado tu nombre a los hombres que en el mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado ¿qué? Tu palabra. Guarda la palabra de Dios. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste las he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti. ¿Salí de dónde? Salí de ti. No, yo creo que usted de acá se va ducho, amén. Salí de ti y han creído que tú me enviaste. Ahora sí entiende por qué Jesús les dice: si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo es el nombre de Dios? Yahweh es su nombre. ¿Cómo es el nombre de Dios? Yo soy el que soy. Lo vimos jueves antepasado. Yo soy el que soy. Que ese nombre se traduce como Jehová, con el tetragramatón, que significa yo soy el que soy. Yahweh, que significa yo soy el que soy. Amén. Pero el nombre de Dios es el gran yo soy. Yo existo por mí mismo. Nadie hay antes de mí. Nadie puede haber antes de mí. Yo siempre he sido eterno. Amén. Rápido. ¿Qué es infinito? Los números tienen un principio, pero no tienen un fin. ¿Qué es eterno? Que no tiene ni principio y tampoco tiene fin. Y Dios es eterno. Amén. Gloria al Padre. Dale ese fuerte aplauso. Entonces, usted entiende, no le coloqué la cita bíblica de Juan 14:6 cuando yo soy el camino, la verdad y la vida, el 8, Juan 14:8, cuando Felipe le dice: muéstranos al Padre y nos basta. ¿Si es el 8 o es el 9? Muéstranos al Padre y nos basta. Y le dice Jesús: oiga, Felipe, tanto tiempo estuve con ustedes y no conocen al Padre. Yo vine a dar a conocer el carácter del Padre. Dios se vistió de humano. Dios se disfrazó de humano. ¿Por qué? Porque Dios en su gloria no se puede acercar a mí, me mata. Si usted se puede acercar a la gloria de Dios, si se pudiera acercar al sol, nosotros vimos la estrella Stephenson 218, que le caben 10.000 millones de soles, y al sol le caben 100 tierras. Si usted se pudiera acercar al Dios, al sol tantico se puede acercar a la gloria de Dios. Pues la gloria de Dios es más grande, millones de veces más grande que el sol. Si se acerca él a mí, me mata.
le tocaba disfrazarse ¿de qué? De carne. Díganme que me entendieron. Para poderse acercar a mí. Y le dice Jesús: Felipe, ¿cuánto tiempo que estoy con ustedes y no me conocen? El que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre, porque es el mismo. A veces yo me pongo a llorar, mi hermano, cierro la Biblia y me pongo a llorar. Cuando me pongo a escudriñar la Biblia, me pongo a llorar. Hace 2 días ya tengo la prédica lista sobre la autoridad y el líder, ¿no? Principio satánico de rebeldía. Y hace 2 días atrás abrí la Biblia, fue el martes, sí, el martes. En mi devocional yo me vengo acá, me encierro, cierro ahí la puertica. No me gusta que nadie me moleste, pero algunos ya saben que el pastor está dentro de la iglesia camuflado y empiezan: pastor, pastor, y yo digo: no está, no, mentira. Y estaba acá y le digo a Dios: dame una palabra. Uy, hermano, y me sale la palabra de 2 Samuel capítulo 1. Ya lo había leído muchas veces, vuelvo y lo leo y digo: wow, impresionante. Y yo digo: Dios mío, yo no había visto esto. Se lo voy a compartir el domingo. Amén. Si no puede venir el domingo, escúchelo por Facebook. Pero yo sé que usted puede venir. Entonces Jesús dice en el 21 de una unidad compuesta y dice de la siguiente manera. En el 21 dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Una sola persona o una unidad? Y acá: para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén. Dale ese fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya vamos a terminar, solo vamos hasta las 2 de la mañana, no se preocupen. Pregunta. No, tranquilos. Le quería preguntar que lo que hablábamos ahorita de la pentecostal, digamos, ellos manejan la doctrina de la unicidad, pero vemos que de una u otra manera, pues lo que usted nos está enseñando, ellos están errados, ¿verdad? Pero allá pues suceden milagros, porque también hay personas que se restauran, que transforman sus vidas. Vemos que allá hay liberación también, ¿verdad? Pero se pudiera decir que entonces el Espíritu de Dios, o ellos no tienen al Espíritu, porque el Espíritu es el que nos da esa revelación, ¿no? De la Trinidad o de lo que usted nos está enseñando en esta noche. Entonces, ¿pudiéramos decir que el Espíritu Santo no está allá, o ellos están cegados porque no tienen el Espíritu, porque no tienen esa revelación, o qué sucede ahí? Bueno, es una pregunta bien interesante. Mira, una cosa es estar cachado en doctrina y otra cosa es decir que no son salvos. Porque ellos que confundan el nombre, hermano, para mí ellos son salvos. Esa gente se comporta salvos. Amén. ¿Para qué? O sea, yo tengo que decirle la verdad a usted. Si usted me dice que ellos tienen la salvación, no, hermano. Diferente a los católicos, diferente a los testigos de Jehová, diferente a los mormones. El problema de ellos es que confunden los nombres, ¿cierto? Y a veces algunos se pasan ya cuando sueltan más allá la lengua. Pero si usted me dice que ellos son salvos, uy, sí, mi hermano, la salvación es por creer en Jesucristo y ellos creen en Jesucristo. Amén. Oh, tenemos que ser sinceros, hermano. Vamos a decir que por usted confundir un nombre, la doctrina, se van a perder. No, para mí no, no. Como dice le iba a decir el pastor Edward, ¿sí? Como dice el hermano Edward, allá está el Espíritu Santo. La gente también es transformada, la gente cambia, la gente es renovada, hay milagros, el Espíritu Santo los bautiza en lenguas. Amén. Sí, también hablan. Lo único que, ¿cuál es el problema de ellos? Que le dicen al Padre Jesús y que le dicen al Espíritu Santo Jesús, pero por eso no se van a ir al infierno. Amén. Yo qué días en el comedor estaba mi sobrino que es de ahí y yo le decía: oiga, Edwin, ustedes allá no sienten el mover del Espíritu Santo, ¿cómo es allá? Sí, porque mi mamá no creía ni en la unción del aceite, ni en la imposición de manos, ni nada.
Y él me decía, pues tía, cuando vienen pastores, como ellos lo están cambiando, cada pastor trae su doctrina diferente. Hay muchos que creen en lo del Espíritu Santo y lo dejan manifestar, otros que no y no lo dejan manifestar. Entonces, ¿sí? Es como la pregunta del hermano Eduardo, la contesta. No, es como la pregunta del hermano Eduardo, pero al este. ¿Qué es lo que pasa, lo que dice mamá Salva? La manifestación del Espíritu Santo, algunos lo dejan manifestar, otros no. En unas iglesias dejan que el Espíritu Santo se manifieste, en otras no. Amén. Pero pastor, ¿por qué nos enseñan esto? Porque nosotros para ellos vamos para el infierno. Y si uno, ¿cómo así? Y sí, literal, y ellos le dicen, ¿usted está perdido? ¿De dónde estoy perdido? Si yo le muestro bíblicamente que doctrinalmente yo estoy mejor que usted, doctrinalmente. ¿Me está entendiendo? Mi hermano, cuando usted vea piedra angular, usted se va a dar cuenta, diferente a un católico, diferente a un testigo de Jehová, diferente a un mormón, diferente a un creciendo en gracia, diferente en cantidades de cosas. Acá viene esto y terminamos. La cara de alegría de ustedes cuando digo terminamos. Una cara de emoción. Mire, la hermana se despertó y dijo, Dios mío, casi me quedo dormido. No, si fuéramos hasta las 6 de la mañana nos tocaría meterle 3 predicadores mínimo, 4 predicadores. Amén. Pero yo atrás decía, yo hubiera predicado más bien el cuarto nivel demoníaco, sí, que es influencia, tentación. Pero no, Señor, tú dices que predicara eso, algo tú vas a hacer acá. La gente va a salir edificada de acá, porque el que edifica es el Espíritu Santo y no es una predicación. Dale ese fuerte aplauso al Rey de Reyes. ¿Quién es el que vive? Y a su nombre. Va acá. Eso se llama la kenosis. Y la kenosis ocurre de la siguiente manera. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir? El cual siendo en forma de Dios, ay, Jesús es Dios. No estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Por qué Jesús es Dios? Porque es la palabra de Dios. Amén. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a ¿quiénes? A los hombres. Se despojó de su vestidura de Dios, de su divinidad y se vistió de carne. Y vino a hacerse semejante a nosotros. ¿Por qué Jesús tenía que ser semejante a mí? Bueno, vamos aquí al azar. El que vea que se está durmiendo le pregunto. No, mentira. ¿Por qué Jesús se tenía que vestir de carne? ¿Para qué? Sí, para poderse acercar, pero otra cosa. Tomemos ese para dar ejemplo y poder vivir como vive un humano. ¿Me hago entender? Acá, rápidamente. Por eso dice la Biblia que Jesús fue tentado en todo. En todo. Pero sin pecado. Yo no le puedo sacar excusa a Jesús que era que la tentación fue muy grande. Jesús, no. Yo fui tentado en todo, pero sin pecado. Punto. Para cumplir la ley. Y dice así, sí. Ahora, entiende esto. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Para los que dicen que él murió en una X, ¿se acuerda? Yo tenía un chico acá que estudió teología y llegó diciendo que Jesús murió en una X, hermano, y se forma. Y yo le dije, la Biblia dice en muerte y muerte de cruz. Y la cruz es así. Punto. Amén. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Qué nombre le dio Dios? ¿Qué nombre le dio Dios? ¿Y por qué dijo Isaías que se iba a llamar Emanuel? Porque uno es el nombre profético de Emanuel, que significa Dios con nosotros, ¿cierto? Y otro es el nombre ministerial, Jesús, Yeshua, que significa Dios salva, Yahweh o Jehová salva. Amén. Un nombre es el suyo
y otro es el nombre ministerial. Entonces, ¿cómo se llamaba Pedro? Se llamaba Simón, débil, débil, débil. Y Dios le dice, no te llamarás Simón, ahora te llamarás Pedro, piedra fuerte. ¿Cómo se llamaba Pablo? Saulo, te llamarás Pablo. ¿Sí me hago entender? Jacob, San Lacó, Santiago, los hijos de Zebedeo y así sucesivamente. Una cosa es su nombre que usted todavía no sabe ni cómo se llama. Ay, pastor, porte de serio. Hermano, la Biblia dice que Dios cuando usted llega al cielo le entregará una piedra y en esa piedra está escrito su nombre, que ninguno conoce sino solo usted cuando coja la piedrita. Y si no le gusta el nombre, ¿qué va a hacer? Me voy del cielo, me lo cambio en la registraduría del cielo. Una cosa es su nombre y otra cosa es el de Dios. Le dio un nombre. ¿Cómo se llama? ¿Qué nombre le dio? Le dio este nombre y el nombre que le dio es el siguiente. Para que en el nombre de Jesús, Yeshua, se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Dale ese fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. ¿Quién es el que vive? Y a su nombre. Gloria a Dios. ¿Hay más diapositivas? Sí. El Dios Trino es un ministerio glorioso revelado. Le prometo que ya voy a terminar, en serio, ahora sí, me falta solo una hora, pero ahora sí, en serio. Ay, tanto afán para mañana hice de paseo. Sí. Rápidamente. El misterio de la Trinidad es una revelación divina y no una invención humana. Jesús, el verbo, la palabra eterna, revela al Padre y actúa unidad con el Espíritu Santo. Amén. La Trinidad no divide a Dios, sino que revela su plenitud y su propósito en la redención. Entonces, desde la eternidad, Dios ha sido uno en esencia, en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta verdad no nace de la lógica humana, sino que es una revelación en las Escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis. Amén. El Padre crea, el Hijo salva y el Espíritu Santo santifica. Cada persona en la Trinidad tiene un rol distinto, pero todos obran en una perfecta unidad para llevar a cabo la obra de la salvación. Aceptar el misterio de la Trinidad es adorar a Dios tal como Él es revelado. Ahorita cuando usted empiece a adorar, si no es capaz de adorar, dígale al Espíritu Santo que le ayude, que lo enseñe. No se quede callado. Empiece junto con la canción a cantar, a adorar. Ahorita recogemos sillas como el Espíritu Santo nos guíe. Y empieza usted a decirle, Señor, yo vine a adorarte. Cuando usted adora a Dios, Él se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Ocurren milagros, cosas gloriosas, liberación. Hay una chica que me dijo, pastor, tengo un dolor de cabeza y unas ganas de vomitar. Ah, no se preocupe, Dios la está liberando. ¿Y usted por qué sabe eso, pastor? Porque Dios también me ha liberado así, cuando entré al Evangelio. Amén. Claro. Cuéntame. Dice, ¿por qué entonces la blasfemia al Espíritu Santo no es perdonada si es el mismo Dios? Sí. Usted ya se me metió con, la pastora va a hablar de eso. La pastora va a hablar de neumatología, la doctrina del Espíritu Santo el sábado. Es el mismo Dios, ¿sí? ¿Y por qué la blasfemia contra el Espíritu Santo no es perdonada y es más delicado? Si quieren los paseo por toda la Biblia. Y empezamos a oír, los hermanos se acomodaron. Empezamos a responderla desde el sábado en adelante, amén. El Espíritu Santo es supremamente delicado, amén. Van 4 preguntas, 40,000, anótenme allá, por favor. Muchas personas que critican la Trinidad, pues de ellos nos dicen que por qué creemos en 3 dioses si es que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia.
Entonces, pues pensamos nosotros que quizá el Señor no la especificó en la Biblia, sino para que pues el Espíritu Santo nos lo revelara pues directamente, ¿no? Como usted nos lo está explicando. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia. La palabra Trinidad es un invento humano, pero de la palabra, ¿no? Luis me miró así. De la palabra, ¿no? Para escribir triunidad. O sea, una unidad compuesta de tres. ¿Sí me hago entender? ¿Me hago entender? No aparece en la Biblia. No aparece en la Biblia Trinidad. ¿Sí me hago entender? Pero la palabra Trinidad significa triunidad. Un Dios manifestado en tres personas. Entonces, cuando ellos empezaron a ver todo eso, ellos dijeron, ¿y cómo le llamamos a esta doctrina? Y empezaron la doctrina y entonces empiezan el concilio de Nicea, después viene el concilio de Cartago y empiezan a examinar todas esas cosas y es donde aparece por primera vez la palabra Trinidad para referirse a la naturaleza de Dios, un Dios manifestado en tres personas. ¿Amén o no amén? La palabra unicidad tampoco aparece en la Biblia, pero son los pentecostales que creen, ¿sí? Y la palabra unitarismo tampoco aparece en la Biblia, que son los testigos de Jehová. ¿Listo? ¿Amén? Vamos a poner más preguntas. Van 40,000. Cierren las puertas, no los dejen salir. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Yo le pido que recojan las sillas. Amén, gloria a Dios. ¿Va a ministrar? No lo sé. Amén. Recojamos las sillas. Señor es bueno y es maravilloso. Dígame que me entendieron. Yo les expliqué un testimonio. Y el testimonio que les expliqué, quedaron muchas citas que no vimos ahorita, pero la vimos el sábado pasado. Y yo quiero que empieces a adorar al Rey de Reyes. Yo quiero que le digas al Espíritu Santo que te ayude a adorarlo a Él. Cuando el Espíritu Santo se mueve en este lugar, está dentro de nosotros, amén. Pero usted le dice, Espíritu Santo, manifiéstate, Señor. Manifiéstate en mi vida. Manifiéstate en mi corazón. Espíritu Santo, ayúdame a adorarte, Señor. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu de Dios. Y nadie puede llamar a Dios Padre si no es por el Espíritu Santo. Ahí donde tú estás, tú le vas a decir, Señor, ayúdame a adorar. Apágame la luz de atrás, por favor, la luz de atrás. Y le dice, Espíritu Santo, ayúdame a adorar con toda mi alma. Vengo a entregarte mis cargas. Vengo a entregarte mis dificultades. Vengo a entregarte muchas cosas de mi vida. Hoy entiendo que la comunión es contigo, Señor. Hoy entiendo que tengo que contarte todos los problemas a ti. Hoy entiendo que en el nombre de Jesús tú me escucharás. Hoy entiendo que voy delante del trono del Padre en el nombre de Jesús, guiado por tu Santo Espíritu. Solo le pido que hables con el Rey. Solo le pido que hables con Dios. Solo le pido que le digas, Señor, te necesito, Espíritu de Dios. Te necesito, Espíritu Santo. Ven, Espíritu de Dios. Muévete en nosotros, Señor.
Oti Brikini Beisi, Namabaisaya. Beisote Merebaisi, Alabakama. ¿Cuántos han sido bautizados por el fuego del Espíritu Santo? Y los bautizados gritan, gritan de gozo. 1, 2, 3. Se escucha un sonido, el rugido del león, levantando a sus hijos, despertando esta nación. Vamos, se escucha un sonido.